Hola, buen día. Mi nombre es Iván Adraí Padilla Prieto y a continuación les voy a exponer mi tarea número 9 de la materia de instrumentación virtual llamada control de flujo. Bueno, tenemos la primera función de control de flujo que se llama que es el select, que devuelve el valor conectado a la entrada T o a la entrada F dependiendo del valor de S. Si S es true, esta función devuelve el valor conectado a T. Si S es false, esta función devuelve el valor conectado a F. Se dice que es una función poliamórfica. T y F deben de ser del mismo tipo, pero pueden tener valores diferentes. Si se conecta a un clúster de error a S y se produce un error, el valor pasa a true o false según el caso que se le haya conectado el error. Bueno, aquí está el símbolo. Aquí se puede decir que en X tenemos la T, en Y tenemos F y en medio tenemos la S, que si aquí en S le ponemos true, mandaría el valor de T, si le ponemos false, mandaría el valor de F. Y acá, por acá lo sacaría. Bueno, por la salida. Tenemos la estructura case. Una estructura case tiene dos o más subdiagramas o casos. Solamente un subdiagrama es visible a la vez y la estructura ejecuta solamente un caso a la vez. Un valor de entrada determina cuál subdiagrama se ejecuta. Puede crear múltiples túneles de entrada y salida para una estructura de casos. Las entradas están disponibles para todos los casos, pero los casos no necesariamente necesitan utilizar cada entrada. Bueno, aquí está. Así más o menos se vería la estructura case. Un cuadro con con su etiqueta selectora y con su selector. El selector es el verde y el arriba es la etiqueta selectora. Ok. Después les voy a explicar qué es la etiqueta selectora. La etiqueta selectora de casos en la parte superior de la estructura del case contiene el nombre del valor selector que corresponde al caso en el centro. O sea que aquí tiene un true. O si cambiamos el valor, se va a poner un false, dependiendo del valor que más nos convenga. Después tenemos el selector, que se cablea un valor de entrada al selector para determinar qué caso se ejecuta, entero o booleano, secuencia o valor de tipo enumerado a la terminal. Si el valor es booleano, elige entre true o false, y en cambio si es numérico, elige entre cualquier otro caso. Aquí tenemos el selector. Por ejemplo, si aquí le pusiéramos un valor numérico, podríamos ir entre los diferentes casos 1 o 0. Y bueno, con booleano pues 1 o 0. Y pues ya con texto le podemos poner true o false. Y bueno, ¿qué es una estructura de secuencia? Contiene uno o más subdiagramas o marcos que se ejecutan en orden secuencial dentro de cada marco o una estructura secuencial. La dependencia de los datos determina el orden de ejecución de los nodos. Luego tenemos dos tipos de secuencias, que sería el flat sequence, que ejecuta las tramas de izquierda a derecha, y cuando todos los valores de los datos conectados a una trama están disponibles, los datos salen de cada trama cuando ésta se termina de ejecutar. Esto significa que la entrada de una trama puede depender de la salida de la otra trama. Y tenemos el segundo tipo de secuencia, que es el stack sequence, que apila cada fotograma para que se le vea solo un fotograma a la vez y ejecuta el fotograma 0, luego el fotograma 1 y así sucesivamente. Devuelve los datos después de la ejecución del último fotograma. Es necesario utilizar locales de secuencia. Y bueno, básicamente este es como un flat sequence, pero ese es en stackeado, o sea, tiene los valores de 0 y 1. Y bueno, me piden que ponga las partes de una máquina de estados. Aquí estaría. Máquina de estados. La primera parte es la estructura case que contiene un caso para cada estado. Bueno, aquí está que dice first state. Después, el código de transmisión determina el siguiente estado a la base de resultados de la ejecución del paso, que sería esta nubecita de aquí. Y tenemos los shift registers que nos ayudan
para llevar, para ser usados los estados. O sea, con los shift register usamos los estados. Pues bueno, así sería una máquina de estados, básicamente, en la view. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.